Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y poder compartir con cada uno de ustedes estos momentos tan hermosos, tan bonitos, y así estar reunidos en el amor divino, escuchando el programa divino que corresponde para nuestro tiempo y dándole gracias a Dios por sus bendiciones para este tiempo final. Nosotros en este tiempo estamos experimentando lo más grande que corresponde para nuestro tiempo en el programa divino. Y en este tiempo final, como en otros tiempos, está ocurriendo algo muy, pero que muy grande. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Y estamos viviendo en el tiempo en que Dios se ha movido a la escena para cumplir las promesas que Él ha hecho para nosotros en este tiempo final. Estamos viviendo en un tiempo paralelo al tiempo de Moisés y al tiempo de Jesús y al tiempo de Noé también, en donde podemos ver que la palabra estuvo hecha carne. El mensaje, la palabra correspondiente para el tiempo de Noé estaba velada en Noé, estaba velada en carne, y a través de Noé estaba siendo expresada al público esa palabra correspondiente para aquel tiempo. Por esa causa encontramos que los que recibieron esa palabra escaparon del juicio del diluvio, y los que no la recibieron perecieron porque no entendieron, y vino el diluvio y se los llevó y los destruyó a todos. ¿Qué no entendieron? No entendieron esa palabra que estaba velada en carne humana en Noé y que se estaba expresando a través de Noé, se estaba revelando. Así es que Dios había descendido en el tiempo de Noé, y allí en Noé estaba Dios manifestado, velado y manifestado en Noé. Por esa causa Noé tenía la palabra de Dios correspondiente para aquel tiempo, porque estaba velada en Noé. Noé era la palabra de Dios para aquel tiempo. Luego encontramos en el tiempo, vean ustedes, de Moisés. En el tiempo de Noé Dios descendió y dijo por qué había descendido, y luego encontramos también en el tiempo de Moisés. Dios descendió y le dijo a Moisés que había descendido, y le dio a conocer para qué había descendido. Le mostró que había descendido porque había escuchado el clamor de su pueblo Israel, y había descendido para libertarlos con mano poderosa. Y colocó en Moisés su palabra. Dijo: ve y saca a mi pueblo de allá de Egipto. Yo estaré contigo, y yo pondré mi palabra en tu boca, y tú hablarás todo lo que yo te mande, y yo estaré contigo. Así es que Dios colocó la palabra, el mensaje correspondiente para aquel tiempo en Moisés. Así es que en Moisés estaba la palabra velada, y aquel pilar de fuego, columna de fuego que le apareció a Moisés, descendió con Moisés a Egipto. Así es que Moisés vino a ser Dios velado en carne humana, Dios manifestado en carne humana. Aquel pilar de fuego, columna de fuego que le apareció en la zarza, y le habló y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Había
tomado a Moisés, se había metido dentro de Moisés, se había velado en Moisés y descendió a Egipto en carne humana. Por eso Moisés podía hablar las cosas que hablaba y las cosas acontecían. Era Dios en Moisés. Por eso encontramos que Moisés llevó a cabo la liberación del pueblo hebreo, pero fue Dios en Moisés, pues el que había prometido la liberación para el pueblo hebreo era Dios. Se la prometió a Abraham cuando le dijo en Génesis capítulo 15: tu simiente será cautiva en tierra extraña por 400 años, pero a los 400 años yo los libertaré con mano poderosa y los traeré a esta tierra, o sea, la tierra de Israel. Regresarán con grande riqueza a la tierra de Israel. Ahora Dios había prometido que Él los libertaría, y luego le dice a Moisés: ve y libértalos, ve y saca a mi pueblo, porque Dios iría velado en carne humana en Moisés para llevar a cabo esa obra. Cuando Moisés hablaba la palabra y llevaba a cabo el programa divino, no era Moisés, era Dios. Dios en Moisés. Moisés era la palabra para el pueblo. Moisés era Dios para el pueblo. Dios velado en carne humana, y era la palabra velada en carne humana. Por lo tanto, el único que podía interpretar la palabra que estaba velada en él era el mismo Moisés. Y por eso él le trajo al pueblo esa palabra interpretada. Y cuando le trajo esa palabra interpretada al pueblo, esa palabra que estaba velada en él, ¿qué le trajo? El mensaje de la ley, el mensaje de la primera dispensación, y los libertó con esa misma palabra que estaba en él, porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, el verbo, la palabra, y por él fueron hechas, creadas todas las cosas, y sin él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Así es que podemos ver que cuando la palabra se vela en carne humana, es porque Dios tiene para ese tiempo un programa divino para llevar a cabo. Y dice Amós 3:7: porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Ve usted? Por lo tanto, siempre que la palabra haya de ser revelada al pueblo, primero estará velada en carne humana, y luego desde ahí revelada al pueblo. Sigue diciendo San Juan capítulo 1 verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. Y cuando podemos ver la palabra hecha carne, podemos ver que la palabra prometida para aquel tiempo, las promesas mesiánicas para aquel tiempo, estaban veladas en carne humana en aquel joven llamado Jesús de Nazaret. Él era la palabra velada en carne humana. Él era esa palabra prometida para aquel tiempo. Él era la palabra mesiánica, la promesa mesiánica convertida en una realidad, convertida en un hombre
la palabra, la promesa mesiánica en carne humana para cumplir el propósito divino de esa encarnación divina. Por eso él podía hablar en la forma en que hablaba sin tenerle miedo a nadie. Él podía decir las cosas que él decía porque él sabía de lo que estaba hablando. Y él podía decir: mis palabras son espíritu y son vida. Y el que oye mi palabra tiene vida eterna. Porque el que oye la palabra que es revelada desde el velo de carne donde está velada, está escuchando las palabras de vida eterna. Pedro dijo: tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque la palabra estaba velada en carne humana y estaba siendo revelada a través de la misma carne humana donde se había velado. Así es que, vean ustedes, allí estaba la palabra velada en carne humana y revelada a través de la misma carne humana, de la misma persona en donde se había velado. ¿Y qué significa todo esto para nosotros? Que ninguna persona podrá recibir la palabra revelada a menos que no sea a través del instrumento en el cual se vela esa palabra. Y donde esté la palabra velada, ahí está Dios, velado en carne humana. Porque Dios y su palabra son la misma cosa. Él es la palabra. Así es que vean ustedes el gran misterio de la palabra velada. La palabra, cuando se vela, ahí se esconde detrás de carne humana, dentro de carne humana, y luego comienza a expresarse en el cumplimiento de lo que está prometido para ese tiempo en la palabra hablada y escrita. La palabra hablada y escrita por los profetas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. La palabra de promesa de parte de Dios para una edad o generación, para ser cumplida, primero se tiene que velar en carne humana. Y ahí se vela Dios, el pilar de fuego. Y luego, a través de ese velo de carne, comienza a revelarse y a dar testimonio de lo que está Dios llevando a cabo en su programa aquí en la tierra, de acuerdo a lo que Él prometió para ese tiempo. Porque Dios no puede hacer nada a menos que no sea lo que Él ya, desde antes de la fundación del mundo, programó para hacer en una edad o en una dispensación. Así es que podemos ver la forma divina en que Dios se vela en carne humana y la forma en que Dios se revela al pueblo, la forma en que Él le da a conocer su programa. Así ha estado ocurriendo por generaciones, desde que Dios colocó al ser humano en la tierra. Dios ha estado velándose y revelándose a través de carne humana. Por eso, cuando decimos la Biblia es la palabra de Dios, ¿y dónde estaba esa palabra? Vean ustedes, ¿dónde? En sus profetas, en sus mensajeros, y de ahí salió, fue hablada y luego fue escrito todo lo que hablaron estos mensajeros, y tenemos
la palabra de Dios, la Biblia, hasta el Apocalipsis. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis está todo el programa divino. Y usted dice, pero el Apocalipsis fue escrito 1000 y algo de años atrás. Pero ahí está lo que él llevaría a cabo. Por lo tanto, el cumplimiento de lo que él llevaría a cabo sería lo que significa cada símbolo de los que hablan acerca de la obra que Dios llevaría a cabo. En palabras más claras, cuando para un tiempo se lleva a cabo una obra divina, por ejemplo, dice que Él sería el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Cuando apareció 2000 años atrás en la tierra de Israel, allí estaba Jesús. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí estaba Él colocando en las promesas mesiánicas de la venida del Señor como Cordero de Dios, estaba colocando a Jesús dentro de esas promesas, o esas promesas dentro de Jesús. Estaban dentro de Jesús esas promesas, por lo tanto en Él se materializarían, se realizarían esas promesas. Ahora, cuando luego pasa todo ese tiempo y comienzan las edades de la iglesia gentil, cuando apareció cada uno de los mensajeros de las edades de la iglesia gentil, ahí estaba en cada uno de ellos la palabra velada en carne humana. El mensaje correspondiente para cada edad estuvo velado en carne humana en el mensajero de esa edad. Y en Apocalipsis aparecen los ángeles, los 7 ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil. Por lo tanto, no es necesario pasar del libro del Apocalipsis. Por eso ahí está toda la Biblia. Y todo lo que él revelaría a través de cada uno de los mensajeros es colocado en la edad y en el mensajero correspondiente para esa edad. Por lo tanto, la iglesia gentil ha estado viviendo el libro del Apocalipsis y todavía estamos viviendo el libro del Apocalipsis, y el pueblo hebreo también ha estado viviendo el libro del Apocalipsis y todavía continuará viviendo el libro del Apocalipsis. Y encontramos que durante el milenio todavía estaremos viviendo en la revelación apocalíptica. Todavía estaremos en el libro del Apocalipsis, en el cumplimiento de lo que está prometido en Apocalipsis. Y luego en la eternidad todavía estaremos en la revelación apocalíptica, que nos habla de la eternidad, de la vida eterna, nos habla de la santa ciudad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, y nos habla de todas estas cosas hermosas que estarán siendo manifestadas en la eternidad. Por lo tanto, estaremos todavía en Apocalipsis. Así es que vean ustedes lo maravilloso que es el libro del Apocalipsis. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel. De Jesucristo pasaron
a su ángel. Las envió por medio de su ángel. Así es que en su ángel es encontrada la revelación de Jesucristo para todos los siervos de Dios. Y a Juan se la trajo en símbolos, visiones simbólicas. Y a nosotros en el fin del tiempo, en el contenido de esas visiones simbólicas. Ahora, tenemos para nuestro tiempo muchas promesas. Como para las edades, cada edad tuvo su promesa. Y a través de cada mensajero, Dios envió su mensaje. La palabra, el mensaje de esa edad estuvo velado en el mensajero y luego revelado a través del mensajero, y se llevó a cabo la obra de Dios en cada edad. Y fueron llamados los hijos de Dios en cada edad y respondieron al mensaje divino que estaba velado en el mensajero y revelado a través del mensajero. ¿Y qué estuvo aconteciendo? El buen pastor, el Señor Jesucristo, el cual dijo: yo tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son del redil hebreo, sino los gentiles. Tengo otras ovejas las cuales también me conviene traer. Y a través de cada mensajero estuvo haciendo esa obra. Él dijo: yo las conozco y yo las llamo por su nombre, y ellas oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Pero ellas no escuchan la voz de los extraños, porque ellas no siguen a los extraños. Las ovejas de cada una de las edades escucharon al gran pastor, al buen pastor, al Señor Jesucristo, en forma de pilar de fuego, el cual le apareció a San Pablo en una luz más fuerte que el sol, y le dijo, Pablo le preguntó: ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pues ese Jesús glorificado, ese Jesús en forma de pilar de fuego, como le apareció también a Moisés en el desierto, a través de cada ángel mensajero de cada edad, ha estado velado y revelado, y ha estado llamando a sus ovejas con la palabra, el mensaje que él veló en el mensajero y luego lo reveló a través del mensajero de cada edad. Y con ese mensaje él llamó a sus hijos, a sus ovejas, y en cada ocasión que comenzaba una nueva edad, el rebaño se iba aumentando, hasta que hemos llegado al fin del tiempo, en donde él llama a sus últimas ovejas. Él, en este tiempo final, el pilar de fuego, el Señor Jesucristo glorificado, llama a sus ovejas, las últimas que quedan viviendo en este planeta Tierra. Y para eso, la palabra de la promesa tiene que ser velada, para luego poderse revelar. La palabra se tiene que velar, se tiene que hacer carne. Se hizo carne en Noé, se hizo carne en Moisés, se hizo carne en Jesús, se hizo carne en cada uno de los mensajeros. Y en este tiempo final también tenemos la promesa
que la palabra se hará carne y estará velada en carne humana y luego revelada esa palabra a todos los hijos de Dios. Ahora, ¿cuáles son las promesas para nuestro tiempo? Las promesas que Él ha hecho para nuestro tiempo son la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Todas esas promesas tienen que ser veladas en carne humana, en una persona, y luego desde esa persona tienen que ser reveladas estas promesas. Tiene que ser revelada cada promesa correspondiente para nuestro tiempo y tiene que ser cumplida cada promesa para nuestro tiempo, luego que es velada esa palabra en carne humana. Y luego comienza a revelarse a todos los hijos de Dios. Y comienza a cumplirse cada promesa divina. Para los tiempos pasados hemos visto cómo se veló la palabra. Y podemos ver que se veló en carne humana, en un mensajero, en un profeta, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Ahora, para nuestro tiempo tenemos la promesa del séptimo sello, y ha sido prometido que el séptimo sello en el fin del tiempo sería revelado. Pero antes de revelarse, tiene que ser ¿qué? Velado. Antes de ser revelado, tiene que ser velado en carne humana. Y la promesa de Apocalipsis capítulo 19, el Señor Jesucristo en su venida sobre el caballo blanco de Apocalipsis 19, antes de ser revelado, tiene que ser velado. Y también Apocalipsis capítulo 10, que es la venida del Señor, que es el séptimo sello, antes de ser revelado, tiene que ser velado. Y para la palabra, la revelación de Jesucristo ser dada al pueblo, para traer la revelación, para la palabra ser revelada, esa palabra tiene que estar velada, como fue velada la palabra de cada edad y de cada dispensación del pasado. Y para que esa palabra sea velada en el fin del tiempo, tiene que haber un ministerio profético en el cual esa palabra sea velada y luego revelada a través de ese velo de carne en donde se haya velado. Si no hay una promesa divina en donde esa palabra pueda velarse, si no hay una promesa divina de un velo de carne, de un mensajero, en donde se pueda velar esa palabra, nunca puede ser revelada la palabra prometida para el fin del tiempo. Hay personas que esperan una o muchas cosas de parte de Dios, pero no conocen el mecanismo divino para Él dar a conocer las cosas, para Él revelar las cosas que deben ser conocidas. Pero con el conocimiento divino dado por Dios
a sus hijos. Y anunciado por el profeta Amós, capítulo 3, verso 7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Con ese conocimiento, entonces podemos entender que si estamos esperando una o muchas promesas divinas para que sean dadas a conocer y sean cumplidas, primero tenemos que buscar, ver, encontrar el velo de carne, donde esa palabra esté velada. Porque a través del velo de carne, donde esa palabra esté velada, vendrá también la palabra revelada para ser recibida, y así que se materialice en cada uno de nosotros toda promesa que ha hecho Dios por medio de sus mensajeros para el fin del tiempo. Así es que vamos a ver si lo podemos entender o hacer ver más claro. Toda promesa de la liberación del pueblo hebreo para el tiempo de Moisés, toda promesa estaba ¿dónde? En Moisés, velada en carne humana. Por eso ustedes pueden ver que todas las personas que se levantaron en contra de Moisés y los que siguieron a otras personas que no eran Moisés, perecieron. ¿Por qué? Porque Moisés estaba velada la palabra prometida para aquel tiempo, estaba velada en Moisés y revelada a través de Moisés para cumplir toda promesa que Dios había hecho para aquel tiempo. Vean ustedes, los que siguieron a otra persona o a otras personas perecieron. Ahora vamos un poquito más atrás. En el tiempo de Noé, la palabra estaba velada en Noé. Los que siguieron a otras personas o otros ministros o otros líderes religiosos, ¿qué les pasó? Perecieron, no conocieron, dice Jesús. Dice que los días finales, dice que la venida del Hijo del Hombre para el fin del tiempo será como fue en los días de Noé, que no conocieron. ¿Qué no conocieron? La palabra que estaba velada en Noé y luego revelada a través de Noé. Eso fue lo que no conocieron. Por eso ellos no pudieron entender y conocer que vendría un diluvio. Porque ¿dónde estaba ese mensaje? En Noé. No lo tenían los líderes religiosos de aquel tiempo, solo Noé. No conocieron la palabra velada en Noé y revelada a través de Noé. Eso fue lo que no conocieron. Y vino el diluvio y se llevó a todos los que no conocieron la palabra velada y revelada en Noé. Él era el único que tenía ese mensaje, porque en él estaba velada esa palabra. Él tenía el mensaje final para aquella generación. Aunque hubo muchos ministros, muchos líderes religiosos, de muchas sectas religiosas y de muchas religiones, pero ven ustedes que no es como algunas personas piensan y dicen que todas las religiones llevan a Dios. Todas las religiones del tiempo de Noé y los líderes religiosos del tiempo de Noé, podemos ver que no los llevaron a Dios, sino que los llevaron al diluvio, a la destrucción. Solamente hay un camino que lleva a Dios, y es la palabra velada y revelada por medio del instrumento asignado por Dios para ese tiempo. Por eso Jesús podía decir: yo soy el camino. No dijo yo soy un camino,
Él no pensaba ni decía que todos los caminos llevaban a Dios. Él dijo, yo soy el camino. ¿Y quién era Él? La palabra, el verbo hecho carne. La palabra velada en carne humana. Yo soy el camino, la verdad. No dijo que era una de las verdades de aquel tiempo. La verdad, la única verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ven ustedes lo que es la palabra? Y cuando la palabra se vela en carne humana, la palabra velada en carne humana, Cristo, sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Y en ese tiempo, edad o dispensación, nadie puede ir al Padre sino por Él. La palabra, Cristo velado y revelado. Ahora hemos visto cómo los que no siguieron a Noé ni creyeron el mensaje de Noé perecieron. Y fueron millones de seres humanos, ancianos, adultos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos los que no conocieron ese gran misterio que estaba en Noé. La palabra velada en carne humana es revelada a través de carne humana, a través de Noé. Perecieron, no conocieron esa palabra que estaba velada y se estaba expresando, y así estaba surgiendo el mensaje de Noé. Para aquel tiempo era algo inconcebible que viniera un diluvio de agua sobre la tierra, pues en aquel tiempo no llovía. Una persona diciendo que iba a caer un aguacero de 40 días, o un aguacero que iba a inundar la tierra, eso era una locura. Eso estaba fuera de la mente humana. Eso estaba fuera de lo común. Pero era la palabra velada en Noé, y luego revelada a través de Noé. Y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así es que Noé se encontraba solito con su familia, creyendo un mensaje inconcebible a la mente humana. ¿Por qué era inconcebible a la mente humana? Pues el ser humano solamente lo que tiene es un 10% de su cerebro funcionando, y algunos ni le llega al 10%. Y algunas veces parece que ni el 1% le funciona. Así es que podemos ver que Noé tenía el consciente y el subconsciente juntos, porque así son los profetas de Dios, son enviados con las dos conciencias juntas. Por lo tanto, no dependen del 10%, porque hay un 90% que ellos pueden utilizar. ¿Usted cree que Moisés, con el 10% que los seres humanos normalmente usan, podía hablar para que vinieran plagas y las plagas aparecer? Eso era con el otro 90%. Ahora, vean ustedes, en el tiempo de Noé era inconcebible el mensaje de Noé, inconcebible a la mente humana o por una mente humana también. Pero siempre ha sido así. En cada edad, en cada dispensación, ha sido en la misma forma. Miren ustedes, en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles, perseguían a Jesús porque era inconcebible que Jesús de Nazaret fuera el Mesías para el pueblo hebreo, porque ellos no lo esperaban en esa forma. Con el 10% de su mente, de su cerebro, que era lo que usaban, hasta el sumo sacerdote era lo único que podía usar, el 10% como máximo, no podía concebir
que aquel hombre sencillo, joven de Nazaret, fuera el Mesías, un carpintero. Ellos esperaban un rey y vino un carpintero diciendo que era el rey de Israel. Y después decían, ¿y de dónde saca esa doctrina? Si no ha estudiado. O sea, no tenía un título de teólogo o doctor en divinidad, no era un sacerdote, ni un sumo sacerdote del pueblo hebreo, era un sencillo carpintero de Nazaret, predicando el mensaje correspondiente para aquel tiempo. ¿Por qué? Porque él era la palabra velada en carne humana, la palabra hecha carne y revelada al pueblo. Allí se estaban revelando todas las promesas mesiánicas de la primera venida del Mesías, y estaban siendo reveladas en y a través de carne humana, porque en él estaban veladas esas promesas mesiánicas. Luego, vean ustedes cómo lo persiguieron, porque no era concebible para los seres humanos de aquel tiempo, para la religión hebrea y el sumo sacerdote, que aquel pudiera ser el Mesías, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo persiguieron, pidieron su muerte y al último murió. Pero al morir, allí cumplió una obra divina, la obra de redención. Ve usted, para la palabra velada y revelada en carne humana, todas las cosas siempre obrarán a bien. Siempre acontecerán cosas que darán lugar a que se cumplan otras profecías. Si el pueblo hebreo llega a conocer a Jesús de Nazaret, no como el carpintero de Nazaret, sino como el Mesías, nunca hubieran pedido su muerte. Por lo tanto, nunca hubiera muerto, y entonces los seres humanos, los hijos de Dios, nunca hubieran sido limpiados de todo pecado. Así es que, vean ustedes, todo obra para bien. Ahora, vean ustedes luego a los apóstoles, los persiguieron luego que el Señor murió, resucitó y ascendió al cielo. Luego los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar la palabra. En ellos se veló el mensaje de la dispensación nueva que había comenzado, y entonces allí estaba el pilar de fuego en ellos, velado en ellos, y estaba entonces la palabra, el mensaje para aquella dispensación, siendo revelado ese mensaje. Y comenzaron también a perseguir a los apóstoles, porque no concebían que lo que ellos estaban predicando era la verdad. Habían rechazado a Jesús y ahora estaban rechazando el mensaje de gracia, el mensaje de la gracia que hablaba de la primera venida del Señor como Cordero de Dios y la obra que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Luego, durante también las demás edades de la iglesia gentil, encontramos que persiguieron a los escogidos, a los hijos de Dios de cada edad y al mensajero de cada edad también. ¿Por qué? Porque no era concebible a la mente humana que tal hombre fuera el mensajero de Dios, que en él estuviera velada la palabra de Dios para ese tiempo, y de que esa gente que lo estaban siguiendo fueran los hijos de Dios. Y los perseguían, los mataban como herejes, como bárbaros y así por el estilo. Y ahora nosotros hemos llegado al fin del tiempo. Tenemos la historia del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, de las edades de la iglesia gentil, lo cual nos da una ventaja muy grande sobre los hijos de Dios de edades pasadas, porque sabemos que en este tiempo final toda promesa que Él ha hecho para nosotros estará primero velada en carne humana y luego revelada. Y también tenemos el conocimiento que siempre han perseguido a la palabra
cuando se ha velado en carne humana y se ha revelado. Y luego también tenemos el conocimiento de que han perseguido a las personas que han visto y han recibido la palabra velada y revelada para su edad o dispensación. Así es que no estamos nosotros sin conocimiento de las cosas que acontecieron en el pasado, las cuales en este tiempo final también están aconteciendo. Ahora, siempre se tiene que velar la palabra, lo que está prometido. Tanto en el programa divino se tiene que velar esa palabra que habla del programa divino. Y también encontramos que a través del tiempo el enemigo de Dios, que es el diablo, ese arcángel que se rebeló en contra de Dios, ha estado llevando a cabo una obra en contra de Dios y de su programa, persiguiendo a Cristo, que es la palabra, persiguiendo a los mensajeros de Dios y a todos los hijos de Dios. Por lo tanto, en cada tiempo, lo que fue dicho que el diablo haría en contra del pueblo de Dios, en contra de la obra de Dios, encontramos que en el pasado lo hizo, pero para hacerlo tuvo que velarse en carne humana también, para cumplir eso que fue dicho que el enemigo de Dios haría, porque el diablo no puede hacer nada si no tiene un velo de carne, una persona a la cual usar. Así es que podemos ver todas estas cosas para así nosotros en este tiempo final estar bien firmes en la palabra correspondiente para nuestro tiempo. La palabra en cada tiempo se ha velado en el mensajero y luego se ha revelado, y luego que los hijos de Dios la han recibido, se ha velado en ellos y se ha revelado por medio de ellos, dando a conocer lo que ellos han recibido. Cuando una persona recibe el mensaje para su edad, esa palabra, ese mensaje se vela en la persona, en carne humana. Esa palabra, ese mensaje se hace carne, la palabra se hace carne. Y luego cuando esa persona comienza a dar a conocer el mensaje que ha recibido, que está aconteciendo, la palabra que está en él o en ella, en la persona, se está revelando a los demás seres humanos, dando a conocer lo que está dentro de la persona. Y así se lleva a cabo la obra de la palabra que fue velada en el mensajero y luego en el pueblo. Se vela en el mensajero, y cuando se revela esa palabra que está en el mensajero, cuando se revela, entonces los escogidos ven esa palabra revelada, la reciben y luego se vela en ellos esa misma palabra, y luego cuando ellos comienzan a predicar lo que ellos creen, lo que ellos han visto, lo que ellos han recibido, comienzan a dar testimonio, esa palabra que está velada en ellos comienza a revelarse a través de ellos, y se lleva a cabo la obra de la palabra, no una obra humana, no una obra concebida por mente humana, sino por la mente de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios, ni mis caminos vuestros caminos. Como están más altos los cielos que la tierra, están mis pensamientos y mis caminos más altos que vuestros pensamientos y que vuestros caminos. Así es que
Vean ustedes lo que es la palabra velada y revelada. Y para este tiempo final tenemos promesas grandes, mayores. Tenemos la promesa que el séptimo sello sería revelado en el fin del tiempo. ¿Y qué es el séptimo sello? La segunda venida del Señor como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Y tenemos la promesa que los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10 serían dados a conocer, que los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10 sonarían, emitirían sus voces y nos darían la fe para el rapto, la fe para la transformación y la fe para la resurrección a los que partieron en las edades pasadas. Los truenos de Apocalipsis capítulo 10 son la voz de Cristo. Él dijo: todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Y estamos en el tiempo final en donde los muertos en Cristo deben resucitar. Todavía no han resucitado, pero ellos tienen que escuchar la voz del Hijo de Dios. Y para escucharse la voz del Señor, la voz del Hijo de Dios, para escucharse la palabra, primero tiene que ¿qué? Que velarse en carne humana. También tenemos la promesa dada por el Señor Jesucristo: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Para realizarse esta promesa, la palabra tiene que velarse en carne humana y luego revelarse, y al revelarse, ahí está la gran voz de trompeta sonando. Es la voz de Cristo hablándonos directamente al corazón. Eso es la palabra siendo revelada, dada a conocer a los hijos de Dios. Ahora, hemos visto entonces cómo escucharíamos la voz de los 7 truenos de Apocalipsis. Primero revelándose, o sea, primero velándose y luego revelándose. Tenemos también la promesa del séptimo sello. Los 7 truenos darían a conocer el gran misterio del séptimo sello, el gran misterio de la segunda venida del Señor como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en una nueva dispensación, en la dispensación del reino. Ahora, todos estos misterios serían dados a conocer por la voz de los 7 truenos de Apocalipsis, que son la voz de Cristo revelándonos sus misterios. Y para revelarnos sus misterios, primero se vela la palabra. Ahora, la pregunta es para nosotros en el fin del tiempo: ¿y en quién se velaría o se velará la palabra para luego revelarse a nosotros? Tiene que estar en la Escritura. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos, para revelar, para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Para poder revelar las cosas que deben acontecer, primero tiene que velarse
en el ángel mensajero del Señor, la palabra. Por eso Apocalipsis capítulo 1 verso 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Ninguna persona en el fin del tiempo podrá conocer las cosas que deben acontecer pronto, o sea, en nuestra edad y dispensación, a menos que no sea por medio de la revelación de Jesucristo enviada por medio de su ángel, porque en él se vela y después se revela. Por eso también dice Apocalipsis 22 verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora vean ustedes que no dice que envía muchos mensajeros, sino que envía su ángel, porque en su ángel es que en el fin del tiempo estará la palabra velada, encarnada y luego revelada, para que todos los hijos de Dios puedan recibir la palabra revelada y ellos también se conviertan en la palabra. Así es como todos los hijos de Dios se convierten en la palabra. Cuando la reciben, esa palabra se vela en carne humana en ellos, y luego cuando la hablan se está revelando, y cuando trabajan en la obra divina correspondiente a nuestro tiempo, ahí tenemos la palabra que está velada en el ángel y en los escogidos, la tenemos materializándose en el cumplimiento de cada promesa correspondiente para ese tiempo y llevando a cabo la obra divina de ese tiempo. Por eso dice Zacarías, el Señor a través de Zacarías: no es con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Ven ustedes, es con el espíritu del Señor en todas las edades y en todas las dispensaciones que Él lleva a cabo la obra prometida para cada tiempo. Y para esto, la palabra que es Dios, en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y sigue diciendo: por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él, sin el verbo, la palabra, nada de lo que es hecho fue hecho. Y después en el verso 14 dice: y aquel verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Así es que para este tiempo final también la palabra se velaría en carne humana en el ángel del Señor Jesucristo y en todos los escogidos que estarían viendo la palabra velada y revelada en su ángel mensajero, y así al recibir su mensaje, que son palabras fieles y verdaderas, todos recibirían la bienaventuranza de ser también velos de carne, en donde estaría velada la palabra, el mensaje final, el mensaje del evangelio del reino, y a través de los cuales también se revelaría, se daría a conocer el mensaje del evangelio del reino. Así es que podemos ver en este tiempo final nuestro tema: la palabra velada en carne. La palabra velada en carne. Hemos visto también que
La palabra velada en carne es vista velada en carne cuando se revela a través de la carne en donde está velada. Mientras no se revela a través de ese velo de carne, mientras no se da a conocer, nadie sabe dónde está la palabra velada. Pero cuando se comienza a revelar esa palabra que está velada en carne humana y comienzan los escogidos a escuchar, entonces comienzan a ver que el que está detrás de ese velo de carne es Dios, es la columna de fuego. Y ahí está cada promesa divina correspondiente para ese tiempo, velada en carne humana, para ser cumplida a través de ese velo de carne. Dios cumpliéndola a través del velo de carne en el cual Él se vela en carne humana. Así es que podemos ver lo que significa para nosotros la palabra velada en carne humana. La palabra velada en carne humana. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos con las bendiciones de su palabra velada y revelada en este tiempo final. Pasen todos muy buenas noches. Muchas gracias por vuestra amable atención. Ustedes aquí presentes y cada uno de ustedes a través de la línea telefónica y cada uno de ustedes también a través de esta película de video que ha sido tomada. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Él nos anunciará dónde y cuándo será la próxima ocasión en que nos veremos nuevamente y en donde ustedes podrán también escuchar la palabra de Dios correspondiente para esta hora, siendo revelada a cada uno de nosotros. Así es que tenemos por aquí a nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta noche. Le doy gracias a Dios por las palabras que me ha dado para cada uno de ustedes. Ellas estaban y están aquí. Pero cuando las he hablado, ustedes han visto lo que estaba aquí. Así es que pasen todos muy buenas noches y que el amor divino siga manifestándose en cada uno de nosotros y así estemos listos para nuestra transformación y rapto, lo cual Él ha prometido para nosotros, para este tiempo final. Y aquí me tengo que detener porque si no, tendría que comenzar a explicarle un sinnúmero de cosas que hay ahí, pero están aquí. Por lo tanto, en algún momento, las que no les he dicho todavía, se las diré. Y eso será la palabra revelada para ustedes y para mí también. Bueno, vamos a detenernos aquí. Ya es un buen momento para pasar a nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín. Dios nos continúe bendiciendo a todos con la palabra velada y revelada en esta hora final.